sino todo el mundo, al ver aquellas imágenes de cómo entraban por las casas y se llevaban a mujeres y se llevaban niños y se llevaban familias enteras y dejaban un reguero de sangre y de muertos por las autopistas de Israel, ¿verdad? Y el ejército parece que estaba dormido, se habían ido a otro planeta. La gente se pregunta, ¿qué es lo que ha sucedido? Si nosotros como cristianos, simplemente cuando hablemos entre nosotros, o yo en este caso como pastor desde un púlpito, digo exactamente lo mismo que dicen los políticos, los militares, los periodistas, pues no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Simplemente este culto, esta reunión se va a convertir en una charla, en una serie de información que está dando un pastor, pero al fin y al cabo lo que él está diciendo ya lo hemos oído o en esta emisora de radio o en cualquier otra televisión. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos la Biblia y tenemos que tener una visión diferente de los acontecimientos. Yo quiero que ustedes se den cuenta de que esta no es la primera vez que ocurre en el pueblo de Israel, porque la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el cielo. Cuando en este pueblo ocurren cosas, tenemos que abrir los ojos, porque Israel no es un país normal y corriente. Israel no puede cometer errores que otras naciones cometen. Israel no puede cometer algunos pecados que para la sociedad hoy en día son normales y todo el mundo los hace. Israel es algo diferente. Israel no puede permitirse el lujo de darle lugar y de aprobar leyes antibíblicas, porque todo eso se les va a volver siempre en su contra. Israel fue escogida por Dios para ser luz entre las naciones, para marcar una diferencia, para ir en contra de la corriente. Y el peor error es que Israel pierda su identidad y quiera parecerse a Europa o quiera parecerse a los americanos y quieran tener un estilo de vida tan abierto y tan democrático y tan liberal que al fin y al cabo muchas personas cuando van allí se quedan sorprendidos diciendo, ¿pero este es el Estado de Israel? Algunos pensaban que aquí todos eran creyentes, que leían la Biblia, que oraban, y es un país donde hay un libertinaje tremendo. Es un país donde se están haciendo una serie de cosas terribles que están trayendo estas consecuencias. Y esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha terminado. Porque aunque ahora los políticos y los militares de Israel están pensando seriamente borrar de la faz de la tierra la franja de Gaza, aunque lo hicieran, el problema sigue estando. Porque el problema de Israel no son los palestinos. El problema de Israel no es ese ejército tremendamente poderoso que está arriba en el sur del Líbano llamado Hezbollah, que hace años presumen de tener 150.000 cohetes, pero no estos cohetitos o estos misiles que lanzan desde la franja de Gaza, entre comillas, caseros, que por supuesto hacen mucho daño y viajan unos cuantos kilómetros, sino misiles en todo el sentido de la palabra, porque Hezbollah no son 4 matados que están allí haciendo el tonto, sino es un ejército financiado por Rusia y por Irán. Y tienen armamento tremendamente sofisticado que puede tumbar a cualquier país cuando quieran. Entonces, queridos hermanos, cuando por ejemplo nosotros nos vamos al libro de Josué, y quiero llevarles, la primera lectura que quiero leer en esta tarde es en el libro de Josué. Cuando ellos logran entrar a la tierra prometida y tienen una victoria tremenda, como tantas que ha tenido el pueblo de Israel a lo largo de la historia, ellos se dan cuenta de que la tierra de Canaán es posible conquistarla. No es verdad lo que habían dicho aquellos exploradores hacía 40 años atrás, que la tierra se tragaba a sus moradores, que ellos eran como langostas en comparación a la altura de aquellos hombres tan enormes. Ellos se han dado cuenta de que la tierra prometida les va a costar conquistarla, pero es posible vencer a todos y a cada uno de los enemigos que en aquel momento estaban allí, que eran 7 naciones, cada una de ellas con sus características. Unos eran fuertes en los valles, otros en las montañas, unos atacaban por la retaguardia, como ha sucedido ahora, es la técnica de Amalek. Estaban los filisteos, etcétera, etcétera. Pero ellos cuando conquistan la ciudad de Jericó, una ciudad con doble muralla, una ciudad que era humanamente hablando imposible de conquistar y sin mover ni un dedo,
sino simplemente por acatar la estrategia divina que consistía en dar vueltas, ¿se acuerdan? Y vueltas y más vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. Y finalmente 7 vueltas, cuando ellos ven aquel milagro de cómo aquellas murallas cayeron de arriba abajo y se desmenuzaron, cayeron sobre sí mismas, ellos dijeron, es posible conquistar toda la tierra. Pero miren lo que sucedió, capítulo 7 de Josué. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Permítame explicarles que de la ciudad de Jericó no se podía tomar nada. No había botín para los soldados ese día. Generalmente el botín se repartía a los soldados, a los que habían ganado la batalla. Fueran ropa, fuera dinero, fuera lo que fuera. Pero en este caso la orden era no tomar nada de la ciudad de Jericó, porque como iba a ser la primera ciudad en ser conquistada, y como lo primero tenía que ser para el Señor, todo lo que recuperaran tenía que ser dedicado al Señor y no para el patrimonio personal de cada uno de ellos. Los primeros frutos, cuando los árboles daban los primeros frutos, ese fruto no se podía comer por el propietario, sino tenían que llevarlo al templo y consagrarlo al servicio del Señor. Y así con los animales y con todo. En esta ocasión, todas las personas que entraran a tomar posesión de la ciudad de Jericó no podían tomar nada, porque era la primera ciudad y lo primero siempre es para el Señor. Nadie podía tomar nada. Pero dice aquí que el pueblo cometió una prevaricación en cuanto al anatema. Había una maldición que el que tomara algo traería esa maldición al pueblo. Y resulta que hay un tal Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de lo que estaba maldito, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se podía saber que Dios estaba airado? ¿Hay formas de saber que Dios está contento? ¿Podemos comprobar hoy en día en un momento determinado en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, que Dios está contento conmigo? Claro. ¿Y cómo puedo saber si Dios está enfadado conmigo? Porque a lo mejor estoy haciendo algo mal y Él no está contento con lo que estoy haciendo, más bien está airado. ¿Cómo podemos saber si Dios está contento o airado con mi estilo de vida? Vamos a ver qué pasó. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, una ciudad pequeña, insignificante, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Es decir, en Jericó sí tenemos que ir todos, porque en Jericó son muchos. Y tenemos que apoyarnos y tenemos que ir unidos como una piña. Pero Josué, no hace falta que movilices a todos los soldados, porque es un lugar pequeño. Entonces, que la gente descanse. Tú llama a dos o 3,000 soldados o voluntarios, porque es un sitio insignificante, son muy poquitos y con un pequeño ejército los derrotaremos. Eso era lo que ellos pensaban. Pero es que el capítulo empieza diciéndonos que Dios estaba airado. Y ellos van a notar enseguida que Dios está airado con el pueblo. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Delante de esa pequeña población, 3,000 hombres salen corriendo como gallinas asustadas. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36. Y los siguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. No daban crédito a lo que estaba pasando, pero ¿cómo es posible que ayer le ganamos al grande y hoy salimos corriendo delante del pequeño? Ayer no murió nadie y hoy han muerto 36 hombres y probablemente habría también algunos heridos. Hoy hay llanto en Israel porque hay mujeres que se han quedado viudas, hijos que se han quedado sin padre. Entonces Josué rompió sus vestidos,
se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Dios hasta el caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Era la señal de luto, de duelo, de dolor. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Te das cuenta cuando una persona está desanimada o enfadada o triste, cómo ora mal? Está diciendo tonterías. Como que hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. Entonces, si nos quedamos al otro lado del Jordán, la tierra se queda sin conquistar, las promesas se quedan sin cumplir y la honra de Dios queda por el suelo, porque Dios ha dicho que esta tierra se la dará a ustedes y a su descendencia. Y si tú prefieres quedarte al otro lado, la honra de Dios va a quedar por el suelo. Así que déjate de decir más tonterías. Ay, Señor, ¿qué le diré ya? ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y el Señor le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Ahora viene la explicación. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han tomado también del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema de medio de vosotros. ¿Entienden ahora? ¿Se dan cuenta ahora por qué hicieron el ridículo? ¿Por qué cayeron hombres muertos? ¿Y por qué no pudieron vencer al pequeño y al grande? Sí, ¿se dan cuenta? Esta explicación que Dios está dando no ha caducado en el tiempo. Dios sigue opinando y creyendo exactamente lo mismo que dijo. Se lo dijo a Josué y lo vuelve a decir hoy en día. Cuando Israel no vence a sus enemigos, sino más bien sus enemigos se regocijan sobre Israel, es por lo mismo que el Señor le dijo a su pueblo hace miles de años, porque Israel ha pecado y por eso vuelven la espalda delante de sus enemigos. Como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, esta explicación está en pleno vigor hoy en día en el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado al anatema de en medio de vosotros. Todos conocemos el resto de la historia. Al final hasta sabemos que Acab había llevado cosas a su tienda de campaña, las había enterrado, la familia había sido copartícipe de su engaño, de su mentira, y toda la nación experimentó las consecuencias del pecado de este hombre. Si ustedes vienen conmigo al libro de Sofonías, yo sé que es un libro que no se suele leer mucho, o por lo menos no es tan conocido como otros, pero en el libro de Sofonías, que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, yo voy a leer unos versículos que yo creo que van a venir muy bien escucharlos en esta tarde. Sofonías capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Destruiré a los hombres y a las bestias. Destruiré a las aves del cielo y a los peces del mar. Cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes.
Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia del Señor, porque el día del Señor está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice el Señor, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la puerta segunda, y gran quebrantamiento entre los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes, sus casas serán asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Dios. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 2 y el capítulo 3 de Sofonías y todo el libro de Miqueas y todo el libro de Joel, y constantemente, profeta tras profeta, generación tras generación, ¿cuál es el llamado repetitivo de parte de Dios al pueblo de Israel? Arrepiéntanse con todo su corazón y vuélvanse a su Dios. Constantemente. Lo hizo Elías, lo hizo Jeremías, lo hicieron todos los profetas a lo largo de la historia. Arrepiéntanse, no rasguen sus vestiduras, rasguen su corazón. No se circunciden la carne de vuestros prepucios, sino circunciden la carne de vuestro corazón. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, como hemos cantado en esta tarde, porque Él habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Y constantemente vemos que Dios llama siempre al arrepentimiento, al arrepentimiento, al arrepentimiento al pueblo. ¿Cuál fue el primer sermón, el primer mensaje de Cristo cuando aparece en la escena pública en Israel? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Continuamente, hermanos, continuamente. Vuelvo a repetir lo que dije al inicio. Hay pecados que las naciones cometen, que no digo que los puedan cometer, pero que no sufren ni a corto ni a largo plazo, parece nada. Pero el pueblo de Israel no se puede permitir ciertos y determinados lujos. No puede cometer ciertos y determinados pecados, porque tienen que ser luz a las naciones y tienen que ser diferentes a todos los pueblos. Y cuando pierden su identidad, cuando quieren apoyar colectivos que no tienen por qué apoyarlos, cuando van en contra de las palabras de Dios para caerle bien al mundo, para que el mundo diga, bueno, no son tan cerrados los judíos, son permisivos, permiten esto, permiten aquello, es una democracia abierta, hay libertad de culto, se pueden hacer todo tipo de manifestaciones. Cuando quieren ser como las demás naciones, abren una puerta terrible que se les vuelve en su contra. Este grupo de Hamás que atacó al Estado de Israel, que por cierto, Hamás es una palabra árabe, que es el nombre de un partido político en Israel, de un partido terrorista. Hamás significa violencia. Fíjate ya el nombre, ¿no? Si tuviéramos en España un partido político que se llamara el Partido de los Violentos,
¿no? Imagínate, ¿no? Tenemos bueno, iba a decir, no lo voy a decir, iba a decir, tenemos el partido de los tontos, de los ignorantes, de los ciegos, pero no lo voy a decir. Tenemos unas imágenes muy breves, antes de ponerlas, tienen que estar muy, muy atentos. Se grabaron con un teléfono móvil, con un celular. Son imágenes de una fiesta que se llevó a cabo en el Negev, en el sur de Israel. Permítame decirles una serie de cosas. Hace unos días se celebró el día más sagrado en el calendario religioso judío, el famoso día del Yom Kippur, el día en el que se para el país, el día de ayuno, el día de oración, el día en el que todos, creyentes o no, piden perdón a Dios por sus pecados, porque era el día en el que entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios en el lugar santísimo y luego salía y le daba la bendición